Esto vamos a ver. ¿Ya? Entonces, mira, para nosotros hablar de magnetismo, sí, para el electromagnetismo tenemos que hablar primero de magnetismo, ¿no? Entonces, haciendo referencia al magnetismo, simplemente hablar de imanes, ¿no? ¿Quién no ha por ahí manipulado alguna vez un imán? Como, sí, miran los que tengo aquí, acá tengo dos imanes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de imanes, ¿no? ¿Quién no ha jugado con imanes ahí que hemos podido sentir la fuerza de atracción o fuerza de repulsión en los imanes, ¿no? Entonces, esta fuerza de atracción o repulsión en los imanes va a aparecer debido a qué, profesor? Debido a que los imanes tienen un campo magnético asociados a ella, por naturaleza, en este caso estos imanes son naturales, ¿ya? Tienen asociados a ellos un campo magnético. Dicho campo magnético es imperceptible a la vista, pero se puede sentir que existe debido a que aquellos campos magnéticos se expresan o responden a otro campo magnético a través de fuerzas de repulsión o fuerzas de atracción magnética. ¿Listo? Entonces vamos a establecer. ¿Qué más? Este campo magnético, a medida que de repente yo alejo los imanes, ese campo magnético, a medida que nos alejamos, va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, a mayor distancia, el campo magnético disminuye. Cuando nos acercamos más, es decir, a menor distancia, el campo magnético se intensifica, es cada vez mayor. ¿Listo? Ahora, cuando hablemos de imanes, un imán siempre viene en dos polos. Viene con su polo norte y su polo sur. ¿Listo? Profesor, si usted quiebra el imán, ¿se queda solamente el polo norte separado y el polo sur? No. Cada segmento del imán, imagínate que es un imán completo, si yo lo quiebro, se va a ordenar en qué. Cada parte va a tener un polo norte y un polo sur. Si lo sigue partiendo, profesor, el imán, de igual forma, siempre va a estar el imán con un polo norte y un polo sur. Por más pequeñito que sea, sí. Entonces, los imanes solo existen en dipolos, es decir, su polo norte y su polo sur. No existen imanes de un solo polo, es decir, no existe un imán de un polo norte y un solo imán de un polo sur. Eso no existe, ¿ya? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Como te indiqué, el campo magnético de un imán responde al campo magnético de otro imán, ¿listo? A través de lo que es simplemente fuerzas magnéticas, de atracción o repulsión. Y ese campo magnético, que no lo podemos ver, está orientado desde el polo norte hasta el polo sur del imán, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tratar de ver ahora lo que es el campo magnético de un imán, a través de lo siguiente, ¿ya? Mira. Vamos a ver el espectro magnético, simplemente vamos a ver las líneas magnéticas del imán, de este imán, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ver estas líneas, voy a colocar simplemente aquí una hojita y voy a espolvorear encima de la hojita simplemente lo que son limaduras de hierro. Estas limaduras de hierro se van a alinear con el campo magnético que está produciendo el imán. ¿Listo? Y se van a expresar a través de lo que son líneas magnéticas. Fíjate por aquí. Entonces ya mira, aquí tenemos lo que es el campo magnético. Profesor, no se ve nada. Un momentito entonces. Vamos a hacer que las limaduras de hierro se alineen con las líneas de campo magnético del imán. Si te fijas, ahora sí ya toma diferente, ya se ve lo que son las líneas magnéticas, ¿sí? Del campo magnético que está generando el imán. Entonces, ese campo magnético, mira, son como arcos que van desde el polo norte, se van hasta el polo sur. ¿Siempre es orientación, profesor? Sí. La orientación de las líneas de campo magnético son del polo norte al polo sur. ¿Listo? A medida que nos vamos alejando del campo magnético, ese campo magnético se va debilitando, ¿ya? Entonces, estas son las líneas de campo magnético para este imán. En este caso es un imán natural. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces, antiguamente se estudiaba de manera separada lo que era el magnetismo de la electricidad, ¿ya? ¿Hasta qué punto, profesor? Hasta el punto donde aparece Oesto, ¿no? Y su experiencia. Entonces, te explico cuál fue la experiencia de Oesto, ¿ya? Para poder trabajar. Entonces, mira, Oesto era un científico que se había especializado en estudiar lo que era la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica y las implicancias que trae la corriente eléctrica. En uno de sus clases de sus seminarios estaba haciendo lo siguiente. Estaba explicando el efecto Joule. El efecto Joule simplemente viene a ser lo siguiente. Debido a la resistencia en un cuerpo, la resistencia eléctrica en un cuerpo, la energía eléctrica se puede disipar al ambiente o se puede transmitir a otro cuerpo a través de lo que es el calor. ¿Ya? Esa energía que disipa un cuerpo debido a que tiene una resistencia eléctrica asociada a él, produce que se disipe la energía eléctrica en forma de calor al ambiente, puede ser transferido a otro cuerpo, como es el caso de lo que son, por ejemplo, los servidores eléctricos, ¿no? Que utilizan la energía eléctrica y esa energía eléctrica la disipan en forma de calor a donde al agua, ¿no? Y hacen que el agua se caliente. Entonces, ahorita estaba explicando esa experiencia
haciendo circular corriente eléctrica a través de una barra conductora, ¿sí? Esto es lo siguiente. A ver. Oh, ya, no silenciado. Ya está. Entonces, mira, estaba haciendo pasar la corriente eléctrica y como Oester estaba en un laboratorio, simplemente, por ahí cerca había de cosas. Estaba la presencia de una brújula, ¿listo? Entonces esta brújula, cada vez que Oester hacía circular corriente a través del conductor, la brújula se movía, ¿sí? ¿Quién? La aguja de la brújula, ¿no? Entonces, ¿quién se percata de ello? Uno de sus estudiantes, al cual le pregunta, profe, ¿por qué solamente cuando hace pasar la corriente eléctrica a través del conductor, la aguja de la brújula se mueve? Y solamente sucedía ello, ¿no? Cuando pasaba la corriente eléctrica, similar a la experiencia que te voy a mostrar a continuación. Mira, acá tengo simplemente un conductor, ¿listo? Acá tengo un alambre conductor y tengo simplemente una brújula, ¿ya? Estoy haciendo alinear la aguja de la brújula con el alambre conductor, ¿ya? Entonces, la aguja de la brújula simplemente es un imán, ¿ya? Como el que yo tengo acá, es simplemente un imán, ¿listo? Entonces, ¿qué hizo? Simplemente, ¿qué sucedía cuando hacía lo siguiente esto? Hacía pasar una corriente eléctrica a través del conductor. Entonces, para hacerla pasar una corriente eléctrica a través de un conductor necesitamos que las cargas eléctricas se muevan, ¿no? Y para que las cargas eléctricas se muevan necesitamos una fuente de energía, que viene a ser simplemente aquí, las pilas que tengo aquí, son una fuente de energía. Entonces, fíjate lo que sucede cuando yo paso corriente eléctrica a través del conductor. Fíjate lo que sucede con el imán. Mira, hasta aquí no sucede nada. ¿Listo? Entonces, mira, hago pasar la corriente eléctrica. Y simplemente la aguja de la brújula se mueve, es decir, el imán se mueve. Y eso sucedía simplemente cuando la corriente eléctrica pasaba, lo cual no se dio cuenta Oester hasta que se lo menciona a su estudiante, ¿no? Entonces, mira, fíjate nuevamente, hago pasar una corriente eléctrica y la aguja responde, se mueve, se desvía, ¿no? Entonces, para esto Oester analiza, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque solamente se mueve la aguja de lo que es la brújula cuando pasa una corriente eléctrica. Entonces, mira, aquí va la deducción. Al inicio, ¿qué te dije? La presencia de un imán responde a la presencia de otro imán, ¿no? Es decir, el campo magnético de un imán responde al campo magnético de otro imán a través de qué? De fuerzas de repulsión o fuerzas de atracción magnética, ¿no? Fuerzas de repulsión o atracción magnética, ¿listo? Entonces, un imán responde al campo magnético de otro imán. Entonces, para que se mueva la aguja de la brújula, que es un imán, debería haber la presencia de otro imán, como sucede aquí. Acá tengo una brújula similar. Entonces, ¿cuándo se mueve este imán? Mira, traigo un imán, mira. Entonces, responde a la presencia de otro imán. ¿Listo? Entonces, esto se pregunta, pero si no hay ningún imán alrededor de la brújula, comienza a sacar todos los imanes de su laboratorio. Solamente se queda con la brújula. Entonces, deduce lo siguiente, mira. Deduce lo siguiente. Que si nosotros hacemos circular una corriente eléctrica a través de un conductor, alrededor del conductor se forman líneas de campo magnético, es decir, el conductor se comporta como otro imán. Entonces, pasa corriente eléctrica, el conductor está comportándose como otro imán. Entonces, un imán con otro imán interaccionan, entonces aparecen fuerzas de atracción o repulsión. ¿Y hacen qué cosa? En este caso, como el conductor está fijo aquí, ¿quién se va a mover? Se mueve el otro imán. En este caso, el otro imán vendría a ser la aguja de la brújula, ¿no? Eso es lo que deduce Oester y a partir de ello se estudia de manera conjunta, de manera unida lo que es la electricidad y el magnetismo, de lo cual nace nuestro tema que es el electromagnetismo. ¿Ya? Entonces, siempre que se va a pasar una corriente eléctrica a través de un conductor, alrededor del conductor se genera un campo magnético. ¿Listo? Como el conductor que tengo a continuación, mira por aquí. Tengo un conductor, ¿listo? Entonces, digamos que en este conductor nosotros vamos a hacer pasar corriente eléctrica. Alrededor de este conductor, como líneas concéntricas, como círculos alrededor de este conductor, se va a formar un campo magnético, siempre y cuando yo haga pasar una corriente eléctrica a través del conductor. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Ese campo magnético es un vector. Siendo un vector tiene que tener una dirección. Y nosotros tenemos que saber hallar la dirección del campo magnético. ¿Y cómo lo vas a hallar? Con la reglita de la mano derecha. ¿De qué manera? ¿Listo? La corriente siempre tiene una orientación, tiene un sentido. ¿Ya? La corriente no es un vector, por si acaso. Simplemente le damos un sentido del movimiento de los electrones. ¿Ya? Entonces, en un conductor puede ser, dependiendo cómo te lo indique el problemita. En este conductor, de repente, la corriente puede ir hacia arriba o la corriente puede ir hacia abajo. ¿Ya? Tú tienes que establecer eso según lo que te diga
los datos del problema. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu mano derecha? Mano derecha, si te dice que la corriente va hacia arriba, entonces lo siguiente, con tu dedo pulgar apuntas en el sentido de la corriente, hacia arriba. ¿Y qué haces con tus otros deditos? Con tus otros 4 deditos envuelves al conductor. Tus 4 deditos van a ser como una flecha, ¿listo? Estos 4 deditos van a ser como una flecha, le coloco aquí. Entonces, esos 4 deditos te van a dar la dirección del campo magnético. En este caso, mira, corriente va hacia arriba, entonces esta flechita me indica que el campo magnético está yendo alrededor del conductor de esta manera, en esta dirección. ¿Listo? Así. Entonces utilizas la regla de la mano derecha. Profesor, ¿qué pasa si la corriente no va hacia arriba, si no está yendo hacia abajo? Le das vuelta a tu mano nada más. Le das vuelta a tu mano, entonces la corriente va hacia abajo, tú envuelves el conductor de esta manera. Entonces, en esta dirección estaría yendo las líneas de campo magnético. ¿Ya? Eso sucede para un conductor rectilíneo. Los conductores no solamente pueden ser rectilíneos. ¿Qué pasa si este conductor yo lo curvo? Simplemente le doy vuelta, lo curvo y simplemente ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una espira, en este caso, que en esta espira si yo hago circular la corriente, igual se va a tener que generar un campo magnético. En este caso, el campo magnético en un conductor rectilíneo se forma en forma de círculos concéntricos, ¿ya? En una espiral similar se va a formar. Esto era rectilíneo, ¿no? Entonces, era rectilíneo. Entonces, como lo he curvado, el campo magnético se va a formar alrededor del conductor en círculos concéntricos. Aquí también hay que saber hallar cuál es la dirección del campo magnético, ¿ya? En un conductor circular o una espiral conductora. Te van a pedir el campo magnético siempre en el centro de la espira, siempre en el centro de la espira, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera tú haces? Aquí cambias. Cuando dijimos que era rectilíneo, tu dedo apuntaba en el sentido de la corriente, si era hacia arriba o hacia abajo. Y tus 4 deditos envolvían al conductor y tus 4 deditos te indicaban la dirección del campo magnético. Pero ahora va a ser diferente. Mira, para un conductor circular, ahora es lo contrario. Tus 4 deditos, estos 4 deditos, apuntan, van en el sentido de la corriente, que puede ser en este sentido de la corriente, mira, en este sentido de la corriente, o puede ser en sentido contrario de la corriente, ¿no? En este sentido o en este sentido. ¿Listo? Si la corriente va en este sentido, tu dedo pulgar te va a indicar la dirección del campo magnético. ¿Listo? Entonces, si la corriente va en este sentido, tu dedito pulgar apunta hacia arriba, entonces el campo magnético va hacia arriba. ¿Listo? En este sentido de la corriente. ¿Qué pasa si la corriente es en sentido opuesto? Entonces, otra vez, tu manito le das vuelta nada más. En este sentido iría la corriente y hacia abajo estaría apuntando tu dedo pulgar. Tu dedo pulgar te indica el sentido del campo magnético. En este caso vendría a ser hacia abajo. ¿Ya? Entonces, vas a tener en cuenta ello. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Un conductor solamente puede tener una espira? No, podría tener más espiras, como es este caso de este conductor. Hablamos de un solenoide. Y un solenoide no solamente puede tener esta cantidad de espiras, ya puede tener más cantidad de espiras, como los solenoides que yo tengo por aquí. Estos son solenoides. ¿Qué vas a tener en cuenta en un solenoide? En un solenoide vas a tener en cuenta su longitud. Esta es la longitud del solenoide, ¿ya? Esta es la longitud del solenoide. Este solenoide tiene mayor longitud que los otros dos. Estos dos solenoides tienen la misma longitud, mira, misma longitud de estos solenoides. Solamente en qué se diferencian, en que uno va a tener mayor cantidad de espiras, es decir, vueltas, que el otro. Simplemente aquí un solenoide es como un carrete de hilo. ¿Pero qué hilo es? Un hilo conductor. En este caso, los solenoides que yo tengo aquí son solenoides hechos de cobre, ¿ya? Todos son cobre, sí, simplemente que tienen diferente color de esmaltado, están esmaltados, están pintados los conductores, ¿listo? Son solenoides. Entonces, ¿dónde te van a pedir el campo magnético en un solenoide? Te van a pedir en el interior del solenoide, ¿ya? En el interior del solenoide, ahí se va a formar el campo magnético. ¿De qué va a depender? De la cantidad de espiras, es decir, vueltas que tenga el solenoide, de la longitud del solenoide, ¿listo? Y de la corriente eléctrica que circula a través del solenoide. Entonces, fíjate, aquí yo tengo un solenoide en el cual vamos a pasar a circular una corriente eléctrica. ¿Ya? Aquí tengo un solenoide. Simplemente lo he encajado en esta partecita, el solenoide, y se nota solamente la mitad del solenoide. Pero es un solenoide completo. Tiene, como todo carrete de hilo, tiene un punto de inicio y un punto de finalización del hilo conductor. ¿Ya? Entonces aquí tiene sus orígenes en lo que es el conductor, inicio y final, ya está. Entonces, voy a poder ver por aquí nuevamente lo que es la viruta de hierro o la limadura de hierro. Entonces, mira, cuando no hay corriente eléctrica circulando a través del solenoide, no se forma ningún campo magnético en el interior del solenoide. Fíjate cómo se cae todo lo que es la viruta de hierro. Entonces, se cae, ¿listo? Pero, ¿qué
¿qué sucede ahora? Mira, simplemente lo voy a sacudir. Si yo voy a pasar una corriente eléctrica, mira, voy a otra vez echarle lo que es la viruta de hierro, por aquí. Y ahora voy a hacer circular una corriente eléctrica a través de lo que es el selenoide, ¿no? A través de lo que es el hilo conductor del selenoide, que está envuelto a través de este selenoide. Mira, fíjate, hago circular una corriente eléctrica. Ahora fíjate qué sucede en el interior del selenoide, mira. Ya no se cae, ¿no? Lo que es la viruta se puede caer un poquito más, pero fíjate cómo se forman líneas. ¿Dónde están formándose las líneas? En el interior del selenoide, mira. ¿Listo? Las líneas en el interior del selenoide. Entonces siempre te van a pedir campo magnético en el centro, en el interior del selenoide. ¿Qué pasa si yo dejo de hacer circular la corriente? Mira qué sucede con las limaduras de hierro. ¿Listo? Deja de hacer circular la corriente eléctrica. Entonces, un campo magnético se forma en el interior de un selenoide y en el interior del selenoide tiene una P. ¿Ya? Entonces recuerda que está referido a lo que es la corriente que pasa a través del selenoide, la longitud del selenoide, que viene a ser todo esto, su longitud, el número de vueltas que hay en el selenoide y simplemente el valor del campo magnético del selenoide lo hallamos en relación a todo lo que te indicaba, ¿no? Los factores que te indicaban, intensidad, número de vueltas, longitud del selenoide y una constante que vamos a trabajar, de cual yo te voy a dar el valor, que es la constante de permeabilidad en el vacío, ¿no? O en el aire. Equivalente para él. Entonces vamos por aquí, cambiamos por aquí, pasamos a lo que es ver un poco más de teoría y luego la resolución de problemas. ¿Ya? Entonces, vamos por aquí. ¿Listo? A ver, te cambio de camarita, trabajamos por este ladito. Te presento diapositiva, vamos por aquí, te voy a presentar diapositiva. Listo, vamos por aquí. Listo, trabajamos por aquí. Entonces, mira, magnetismo. Entonces, cuando hablamos de magnetismo, hablamos primero de imanes. Entonces, un imán simplemente es aquel que puede atraer lo que son elementos ferromagnéticos, ¿ya? Elementos que están hechos de lo que es hierro, aleación de cobalto, incluso con lo que es aleación de carbono, ¿ya? Entonces, el imán atrae todo lo que son metales, como lo que es hechos de hierro, como son los clavos, por ejemplo, utilizamos. eh, ¿Listo? O cualquier elemento de acero también puede atraer un imán, ¿ya? El imán, por ejemplo, no atrae lo que es el cobre y el aluminio, ¿ya? Porque el cobre y el aluminio no son elementos ferromagnéticos, ¿ya? Entonces, un imán simplemente va a tener dos polos, indica que simplemente tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. ¿Siempre va a tener dos polos? Sí, siempre va a tener un polo norte y un polo sur. Así fragmentemos el imán, sí. Así lo sigas fragmentando el imán, siempre va a quedar con un polo norte y un polo sur. ¿Listo? Ahora, un imán tiene alrededor un campo magnético. Este campo magnético se expresa a través de lo que son fuerzas magnéticas cuando hacemos interaccionar un campo magnético de un imán con el campo magnético de otro imán, como podemos ver aquí, ¿no? Si hacemos interaccionar imanes con polos opuestos, aparece una fuerza magnética de atracción. Esa fuerza magnética de atracción obedece a lo que es la tercera ley de Newton, es decir, ambas fuerzas tienen el mismo valor numérico, pero van en direcciones opuestas. ¿Listo? Entonces, si hacemos igual interaccionar los imanes con igual polo, es decir, polo norte, polo sur con polo sur, aparece una fuerza magnética de repulsión. Esta fuerza magnética va a obedecer la tercera ley de Newton, donde estas fuerzas magnéticas son de igual valor numérico, pero de dirección opuesta. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva, tomarle capturita. Ya está. Cambiamos entonces. Entonces, cuando te hablan de campo magnético, te van a decir campo magnético o te van a dar con otro nombre. Te pueden decir inducción magnética. Campo magnético o inducción magnética. Magnética. La cual se representa con la letrita B, B mayúscula y su simbología de vector. El campo magnético o inducción magnética es una cantidad física vectorial, por lo tanto tiene módulo y dirección. ¿Ya? Entonces, el campo magnético se mide en qué unidades? Se trabaja en unidades de Tesla, ¿ya? Es su unidad principal para el campo magnético.
¿ya? Entonces, nosotros hemos visto lo que es el espectro magnético en un imán. Entonces, en este imán el espectro magnético nos representa lo que son las líneas de campo magnético. Estas líneas de campo magnético tienen una orientación. Van desde el polo norte, están orientadas hacia el polo sur, ¿ya? Polo norte hacia el polo sur. Esa orientación tienen las líneas de campo magnético, del polo norte al polo sur. Ahora, sobre estas líneas de campo magnético, nosotros podemos graficar lo que es el vector campo magnético. ¿De qué manera? El vector campo magnético siempre se representa tangente a las líneas de campo magnético. Tangente, entonces tomas un punto en cualquier línea de campo magnético y tangente se puede graficar o dibujar lo que es el campo magnético, el vector campo magnético. ¿Listo? Cambiamos de diapositiva, toma la capturita. Listo. Entonces, hablemos del campo magnético que se genera al hacer circular una corriente eléctrica a través de un conductor. Entonces, por aquí tenemos un conductor del cual está circulando una corriente eléctrica que va en este sentido, la corriente eléctrica, y por el conductor va en este otro sentido. Recuerda que la corriente eléctrica no es un vector, por lo tanto no tiene dirección, solo se le atribuye un sentido de movimiento a las cargas, ¿ya? Entonces, en este caso, el sentido de movimiento de las cargas vendría a ser el que está mostrando en la figura. ¿Listo? Entonces, alrededor de este conductor se va a formar un campo magnético como líneas concéntricas, como podemos observar, ¿no? Son líneas concéntricas que a medida que nosotros nos alejamos del conductor, ese campo magnético se va debilitando, el que se genera alrededor del conductor. Es decir, el conductor se va a comportar como una especie de imán, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hallar el campo magnético en cualquier parte del conductor, cercano al conductor. ¿Listo? Entonces, está en la línea del campo magnético, tomo un punto en la línea del campo magnético y tangente a esas líneas, yo puedo graficar el vector campo magnético, ¿ya? Ese vector campo magnético en ese punto va a depender su intensidad, su valor numérico, va a depender de la distancia que se encuentra al conductor que está generando el campo magnético, esta distancia D. ¿Listo? Entonces, para nosotros calcular el campo magnético, utilizamos lo que es la ley de Biot-Savart, ¿ya? A pesar de que es Oester quien se da cuenta de que al hacer circular una corriente eléctrica se genera un campo magnético, es Biot-Savart quien nos establece una ecuación para hallar el valor del campo magnético. Y ese valor del campo magnético nos dice que va a depender de lo siguiente: el campo magnético B o inducción magnética. Su valor numérico depende de mu sub 0. Mu sub 0 es un valor numérico que se denomina permeabilidad en el espacio, en el vacío o en el aire, ¿ya? Equivale en el vacío y en el aire. Ese valor numérico simplemente es el siguiente: 4pi por 10 a la menos 7 Tesla multiplicado por metro y dividido entre amperio. Ese valor lo tienes que acordar, ¿ya? Porque usualmente a veces no te dan en los problemas, ¿ya? Sería 4pi por 10 a la menos 7. ¿Listo? Entonces seguimos calculando el campo magnético. Mu sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente que circula a través del conductor, dividido entre 2pi y multiplicado por la distancia del conductor al punto donde estamos analizando el campo magnético, ¿ya? Este va a ser la ecuación para hallar lo que es el módulo del campo magnético, el valor numérico del campo magnético. ¿Listo? Entonces, profesor, si nosotros queremos establecer la dirección del campo magnético, ¿cómo haríamos? Mira, de la siguiente forma. La regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, vamos con de la forma en la que se encuentra el gráfico. Ya vamos a hallar la dirección del campo magnético para el gráfico. ¿Ya? Aunque el gráfico ya nos indica cómo es la dirección del campo magnético. ¿Listo? Pero si no, no nos diría, lo hallamos con lo que es la reglita en la mano derecha. Entonces, ¿qué decimos? El pulgar apunta en el sentido de la corriente. La corriente de ese conductor está yendo hacia abajo. ¿Listo? Entonces, con el pulgar se está apuntando hacia abajo. Tus otros 4 dedos envuelven al conductor, indicándonos cuál es el sentido del campo magnético. Entonces, tus deditos estarían envolviendo de esta manera el conductor. Entonces, ese vendría a ser el sentido del campo magnético en ese conductor. ¿Listo? Entonces, ahí se van a formar líneas concéntricas alrededor del conductor, teniendo ese sentido que tú le has dado al utilizar lo que es la regla de la mano derecha. ¿Listo? Si el conductor, profesor, si la corriente estaría fluyendo hacia arriba, la corriente tendría sentido hacia arriba, simplemente igual. Tu dedito pulgar apunta hacia arriba y tus 4 dedos envuelven al conductor. Y en este caso, el campo magnético tendría esta orientación, ¿sí? Contraria a la primera que acabamos de analizar. Vendría a ser esta orientación.
Y sobre estas líneas de campo magnético nosotros podríamos dibujar el vector campo magnético. Tómale capturita, cambiamos. Tómale capturita, cambiamos. Listo, cambiamos entonces. ¿Ya? Entonces, referido a lo que hemos visto, nosotros podemos, como establecer esto del campo magnético, usualmente se debe establecer en una figura tridimensional y nosotros trabajamos con figuras planas aquí. Hacemos lo siguiente, mira. Nos va a hablar de un campo magnético entrante o saliente, ¿ya? Y nos va a dar una simbología, nos va a dar la simbología puntito, si el campo magnético es saliente, y nos va a decir X si el campo magnético es entrante a la superficie de la pantalla, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, en referencia a una flecha, ¿ya? Si tú estarías viendo en la pantalla salir flechas que van a representar, por ejemplo, el campo magnético, entonces esa flechita estarías mirando la puntita de la flecha. Entonces, si tú miras la puntita de la flecha, te van a poner como simbología un punto y te están indicando que el vector está saliendo de la pantalla o del plano. Pero si la flecha estaría entrando al plano, tú verías la parte posterior de una flecha. La parte posterior de una flecha, cuando tú la observas, es como una X. ¿Listo? Es como una X. Entonces, si tú observas la parte posterior de la flecha, quiere decir que esa flecha está ingresando al plano. Estarías viendo la parte posterior de la flecha. Entonces, en relación a ello, mira, nuevamente aquí, la corriente eléctrica del conductor está yendo hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo, sentido hacia abajo. Con tu dedito pulgar apuntas en esa dirección, hacia abajo, en ese sentido, ¿no? De la corriente. Ahora, con tus 4 deditos envuelves al conductor. Entonces, estarías envolviendo de esta manera, indicando que el sentido del campo magnético vendría a ser como el que estoy dibujando. ¿Qué quiere decir eso? Por este lado de la pantalla estarían saliendo flechas. Esas flechitas representan el campo magnético. Entonces, si ves por este lado de la pantalla salir las puntitas de las flechas, miraríamos puntito, puntito, puntito. Por eso te coloca ahí, en ese lado de la pantalla, te dice que el campo magnético es saliente. Por el otro lado van a estar ingresando las flechas, ¿no? Por este ladito estarían ingresando las flechas. Entonces, ¿tú qué vas a ver de las flechitas? Ah, profesor, estarían ingresando por este lado las flechas. Vamos a ver la parte posterior de las flechas, es decir, como una X, X, X. ¿Listo? Entonces aquí el campo magnético vendría a ser entrante. ¿Ya? A eso es lo que se refiere la gráfica. Toma la capturita, cambiamos de diapositiva. Ahora en una espira, mira. En una espira también es un conductor que a través del cual se hace pasar corriente eléctrica y simplemente se va a generar un campo magnético. ¿Dónde te van a pedir el campo magnético? El campo magnético simplemente te lo van a pedir al interior del espira y justamente en el centro del espira te van a pedir el campo magnético. Entonces tú tienes que saber en qué sentido está la corriente. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo nos dice que la corriente está yendo en este sentido. En este sentido estaría yendo la corriente, ¿no? Alrededor del conductor. Entonces, ¿qué tú haces? Con tus 4 deditos sigues el sentido de la corriente y tu dedo pulgar apunta a la dirección del campo magnético. En este caso, el campo magnético vendría a ser hacia arriba, ¿verdad? Campo magnético hacia arriba. ¿Listo? En el otro ejemplo, la corriente está yendo en sentido opuesto, entonces la corriente estaría yendo de esta manera. La corriente eléctrica. Entonces, tus deditos siguen el sentido de la corriente. En este caso, tu dedito pulgar estaría apuntando hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que el campo magnético es hacia abajo. ¿Listo? La flechita estaría entrando aquí en la superficie. ¿Listo? En el otro lado estaría saliendo de la superficie, ¿no? De la superficie que encierra la espira. Entonces, ¿cómo calculamos ese campo magnético? De la siguiente manera, el campo magnético es igual a mu sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente y dividido entre 2 veces el radio. ¿Ya? Como es el centro de la espira, nosotros vamos a necesitar lo que es el valor de lo que es el radio. Entonces sería entre 2 veces el radio. ¿Listo? Entonces aquí, recordando que mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla multiplicado por metro y dividido entre amperio. ¿Listo? La inducción magnética, ¿en qué unidades se mide? La inducción magnética se mide en lo que es sus unidades, es el Tesla. La inducción magnética se mide en teslas. La intensidad de corriente obviamente se mide en amperios. El radio se mide en metros y ya tenemos el valor de la permeabilidad en el vacío mu sub 0 que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro dividido entre amperio. Cambiamos de diapositiva, toma la capturita.
Listo, cambiamos. También te van a hablar del campo magnético en un selenoide. ¿Qué vas a tener en cuenta en el selenoide? La longitud del selenoide. ¿Qué longitud tiene el selenoide? ¿Listo? El número de espiras, el número de vueltas que va a tener el selenoide. ¿Cuántas vueltas tiene el selenoide? Eso te lo va a indicar el problemita, te va a pedir que calcules. ¿Y dónde te va a pedir que calcules el campo eléctrico? En el centro del selenoide. No te van a pedir en otro lugar, en el centro del selenoide. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta también? ¿Qué corriente, qué corriente está circulando a través del selenoide? ¿Ya? La corriente que circula a través del selenoide. Entonces, con esos datos nosotros decimos lo siguiente. Que el campo magnético en el interior de un selenoide es igual a mu sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente multiplicado por el número de vueltas y dividido entre la longitud del selenoide, ¿ya? Entonces, cambiamos de pizarrita, trabajamos con lo que es resolución de problemas. Listo, te dejo de compartir entonces. Vamos por aquí. Vamos por ese lado. Listo, vamos entonces con el primer problemita. ¿Ya? Vamos con el siguiente problemita. Dice, se tiene un conductor si en el conductor circula una corriente eléctrica, como se muestra, indique la representación de la vista frontal de las líneas de campo de inducción magnética o campo magnético. Te lo pueden decir de dos maneras, te pueden decir inducción magnética o te pueden decir también campo magnético. Entonces, con cualquiera de los dos sinónimos tienes que manejar, ¿ya? Entonces, mira, acá la corriente eléctrica está yendo hacia la derecha, como podemos ver en la imagen. Va la corriente eléctrica hacia la derecha. Sería la corriente eléctrica. Nos está dando el sentido de la corriente eléctrica. Entonces, teniendo el sentido de la corriente eléctrica, nosotros utilizamos lo que es la reglita de la mano derecha, ¿no? Entonces, hemos dicho que con el dedito pulgar apuntamos en el sentido de la corriente, ¿no? La corriente sigue hacia la derecha y con nuestros deditos envolvemos al conductor. Entonces, más o menos de qué manera, de la siguiente manera. Fíjate. Voy a traer aquí una manito para que nos ayude. Entonces sería de esta manera más o menos. ¿Listo? Entonces, algo así sería. Entonces, con el dedito pulgar está apuntado en el sentido de la corriente, mira. El sentido de la corriente. Entonces, por aquí damos el dedito pulgar, sentido de la corriente. Entonces, con tus otros 4 dedos, ¿qué vas a hacer? Vas a envolver al conductor, ¿no? Estarías envolviéndolo más o menos así el conductor, por aquí, con tus 4 deditos. ¿Listo? Ahí con tus 4 deditos, estarías envolviendo al conductor. Y por aquí estaría tu dedito pulgar apuntando en el sentido de la corriente. ¿Listo? Así estaría más o menos tu manita. Entonces, al envolver, ¿qué quiere decir? La puntita de tus dedos son como flechitas. Entonces, esas flechitas estarían saliendo de esta parte de lo que es de la pantalla. Estarían saliendo por aquí. Entonces, si estarían saliendo por aquí las flechitas, nosotros estaríamos mirando puntitas de las flechitas. Puntita, puntito, puntito de las flechitas. Simplemente la cabecita de las flechitas. Y por el otro lado, por aquí estarían ingresando, ¿no? Estaría ingresando lo que son las flechitas. Por esta parte de lo que es la pantalla. Entonces, al ingresar la flechita, nosotros ¿qué estaríamos viendo por aquí? Estaríamos viendo la parte posterior de las flechas, que vendría a ser X, X, X. ¿Listo? Entonces, el campo magnético, ¿cómo vendría a ser aquí? Entonces, por este lado salen las flechas y por este lado entra, ¿no? Entra las flechas. Entonces, sería nuestra respuesta. Entonces, ¿aquí se parece más? Mira, fíjate aquí, la alternativa B. La alternativa B me indica que por aquí salen y por este otro lado entra. ¿Listo? Está poniendo XX y puntitos, puntitos. Entonces, esa vendría a ser nuestra respuesta para la pregunta número 2. Tómale capturita, cambiamos de problemita.
Vale, cambiamos el problema. ¿Listo? Alternativa B. Vamos con el siguiente problema. ¿Listo? Entonces, siguiente problemita. ¿Ya? En este siguiente problemita nos dice lo siguiente. El campo magnético de una región del espacio se representa mediante las llamadas líneas de inducción magnética. En un conductor rectilíneo muy largo, las líneas de inducción son concéntricas al conductor y la dirección del campo magnético se determina mediante la regla de la mano derecha. En el siguiente conductor rectilíneo de gran longitud, si la intensidad de corriente que circula es de 5 amperios, determine la intensidad de campo magnético, es decir, el valor del campo magnético. Entonces, por aquí vamos a mover el gráfico. Listo, entonces vamos a ampliar un poquito la longitud aquí para poder trabajar. Entonces, digamos que esta es la longitud, ¿ya? Entonces, listo, vamos por aquí. Entonces, digamos que esta es la longitud. Entonces, la longitud que nos da el problemita, como dato, es de 1 decímetro. Entonces, esto que lleva a los metros. Todo tiene que estar en unidades del sistema internacional. Entonces, decimos el prefijo deci. Prefijo deci se representa con una letrita D minúscula y esto tiene un valor igual a 10 a la menos deci, a la menos 1. Entonces, aquí la distancia del punto P, donde nosotros en el punto P vamos a calcular el campo magnético, decimos campo magnético en el punto P. ¿A qué distancia está el conductor? Entonces, la distancia a la que está el conductor, el punto P, viene a ser 1 decímetro. Entonces, 1 decímetro, 1 deci es simplemente 10 a la menos 1 metros. Esto vendría a ser 1 decímetro. ¿Listo? Entonces tenemos la intensidad de corriente que nos da como dato el problema que son 5 amperios. Entonces nosotros establecemos la ecuación. Decimos que el campo magnético generado por un conductor rectilíneo es igual a mu sub 0 multiplicado por la intensidad de corriente dividido entre 2pi y esto multiplicado por la distancia al punto donde estamos calculando el campo magnético. Ahora recuerda que mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla multiplicado por metro dividido entre amperio. ¿Listo? Entonces reemplazamos datos nada más. Campo magnético vendría a ser mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Multiplicado por la intensidad de corriente que es 5. Dividido entre 2pi multiplicado por la distancia hemos dicho que es 10 a la menos 1, ¿verdad? A la menos 1. Entonces simplemente nos quedaría por aquí simplificar. Entonces nos quedaría aquí campo magnético. Vendría a ser igual. Aquí pi con pi se va. Mitad de 2, 1, mitad de 4, simplemente 2. Nos quedaría 2 por 5, lo cual nos daría 10. Multiplicado. Ahora nos quedaría 10 a la menos 7 con 10 a la menos 2, una división. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Simplemente 10 a la menos 6, ¿verdad? 10 a la menos 6. Se restan los exponentes, ¿no? Tesla. ¿Listo? Entonces, profesor, recordemos lo siguiente, el prefijo micro. El prefijo micro hace referencia a la letrita mu, y esto tiene un valor equivalente a 10 a la menos 6 de algo. Entonces acá decimos que el campo magnético vendría a ser igual 10 micro, todo esto es micro, ¿no? Entonces lo reemplazamos, esto vendría a ser micro Tesla, acompañado de unidad Tesla. Entonces alternativa D. Tómale capturita, cambiamos de problemita. ¿Listo? Cambiamos. 7:40, ¿no? Entonces 5 minutos de receso y continuamos con la resolución del problema, ¿ya? 5 minutos de receso.